con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Me acompaña Miguel Zavala. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. Bien, tenemos un programa siempre enfocando el tema de la minería ilegal, pero ojo, que estamos invitando ahora a Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y analista político, para hablar de este tema. Y también Alberto Farfán, especialista en conflictos mineros. Acá hay un tema que es bastante importante, ¿no? O sea, por un lado se habla que la minería legal llegó a 4.000, 5.000 millones de dólares. Por el otro lado, la minería ilegal por primera vez habría pasado los 10.000 millones de dólares, con lo cual ya no es un pequeño problema, ¿no? Hay que ver estos casos por dos separados, ¿no? Tanto lo que es la formalización minera como lo que va a ser también la lucha contra la minería ilegal, ¿no? Así es. Y yo creo que definitivamente estas dos personas nos van a dar algunas ideas para que ojalá el gobierno escuche, para que realmente, teniendo en cuenta que vienen además la campaña política donde destrozan a la minería, como siempre decimos, no le falten el respeto a la minería formal, pero va a haber mucho dinero de la minería ilegal en esta campaña y todo eso es lo que tenemos que hablar con ellos. Así que tenemos un programa bastante candente y muy interesante para lo que se va a venir. Ahora le damos pase a las principales noticias mineras a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Máximo Rodolfo Gallo Quintana ha sido nombrado como director general de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. El funcionario es reconocido por su vasta experiencia en la gestión social, la resolución de conflictos y el fortalecimiento institucional. Asume este desafío con el objetivo de avanzar en la inclusión de los mineros informales al marco legal. En representación del gobierno peruano, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, participó en el Future Mineral Forum 2025, que se desarrolló del 14 al 16 de enero del presente año en la ciudad de Riyadh, capital del Reino de Arabia Saudita, un importante foro anual internacional centrado en la industria minera y de los minerales, logrando importantes acuerdos de base sobre petroquímica, exploración y explotación de gas natural, metalurgia y explotación de minerales estratégicos, negocios petroleros, desarrollo de energías renovables y desalinización de aguas marinas para la industria minera. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Nos encontramos ya con Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y analista político. Lo hemos convocado a Rumbo Minero porque queremos hablar de la libertad, minería ilegal y la seguridad ciudadana. De hecho, el tema ya se está desbordando. Juan Carlos, bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Estamos ya hablando, al principio se hablaba de que facciones del narcotráfico estaban entrando a la minería ilegal, facciones de delincuentes comunes, Tren de Ará o algún tipo de estos grupos estaban entrando a la minería ilegal. Y ahora empezamos a ver, y tú que eres un hombre que sabe del tema de inteligencia nacional, y ahora empezamos a ver que estando ya adentro, esta minería ilegal, que yo la partiría en los que quieren y los que no quieren, y hay una delincuencia ahí bastante fuerte, ya empiezan a hacer actos terroristas. Empiezan las granadas, empiezan las amenazas fuertes. ¿Cómo ves el camino hacia esto, tú siendo un hombre que ha sido jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y analista político? Porque podríamos estar en camino a algo muy trágico, ¿no? Sí, y mucho peor, digamos, de lo que conocemos. Esto es un proceso, como bien lo has mencionado. Antes ya se hablaba, se conocía, y también nosotros en el equipo de trabajo que tengo, ya se hacía la proyección hacia futuro y ya está llegando, o sea, ya se ha instalado, ¿no? Difícil ver más allá en esos tiempos, pero la proyección era de que el crimen se iba a instalar y estaba en proceso. Entonces, ahora hay dos cosas. El crimen ya se instaló y viene otra proyección. Y los indicativos están ahí muy claros.
hay que destacar dos cosas. Mientras se alertaba del proceso, no se hizo nada. Y lo que se hizo, falló. Hoy ya entramos a una nueva etapa que está en evolución y en proceso de consolidarse. Antes era el proceso de ingreso. Hoy es el proceso de consolidación. Y lo que viene ya es la instalación del poder criminal. Eso es lo que viene. Ejemplo. Hace 2 días, para ver cómo ha cambiado la dimensión, porque Claro. el fenómeno que estamos viendo ahorita es nuevo. Entonces hay que estar atentos a ver qué es lo nuevo e interpretarlo, ¿no? Entonces, a ver, hasta hace unos años, si hablamos del movimiento guerrillero de la FARC, se aliado con el narcotráfico, estaba bien claro. Anteayer, 2 facciones de las FARC se han agarrado a balazos y una muerte impresionante. Había una batalla entre grupos criminales, mira lo que voy a decir, entre grupos criminales. Y la cantidad de muertos y caos que ha causado ha obligado al gobierno colombiano a declarar emergencia nacional, ¿no? Los opositores, también con razón al gobierno colombiano, le dicen: tú has dejado pasar esto para generar la situación caótica, miren lo que está pasando, y tomar medidas extremas a costa del miedo de la población. Mira la película. En el Perú se está replicando la misma película, con particularidades. Y vamos para el caso de Patás. Pero la plata la pone la ilegalidad. A ver. Agregarle esa cantidad de dinero que hay ahí, ¿no? Así, a ver, la minería ilegal está fuera de la ley y estar fuera de la ley, a ver, si yo tengo un pie en la ley y el otro pie fuera de la ley, también estoy fuera de la ley. O sea, hay eso, ¿no? Entonces, y esto ha sido ya alertado también la semana pasada internacionalmente. Ante la ausencia del Estado, tienes dinero ilegal, ¿no? ¿Quién lo instrumentaliza? Digamos, si yo hago cosas ilegales, por ahí la hago, veo, ¿no? Pero si no hay control ante una actividad tan potente y tan grande, ¿qué es lo que está pasando en la proyección de lo que conversábamos el año pasado? El crimen ocupó el lugar que está dejando el espacio que está dejando el poder político. Como hay ausencia de poder político, ese lo ha ocupado el crimen. Entonces mira la paradoja. Mi ilegalidad de informalidad, mira, como sigo siendo informal y no hay Estado, entonces el crimen me captura. Mira lo mal negocio que hace el informal. O sea, si yo soy el informal vivo, ya gano dinero y ahora tengo el fusil del criminal en mi nuca, porque no hay Estado. Claro. Ya, eso es lo que está sucediendo. Ya está consolidada la presencia del crimen. No, ya está instalada en proceso de consolidación, que requiere un requisito que lo voy a mencionar al final de este razonamiento. Ya está iniciado el proceso de consolidación porque ya se instaló el crimen. ¿Dónde? En el norte del Perú. Con respecto a la minería ilegal, en el norte del Perú, en Amazonas, en la cordillera del Cóndor, Bagua, los aguarunas del lugar. En Patás, en Puno, sobre la Rinconada, y en Madre de Dios. 4 focos, para no hablar de otros focos criminales, pero estos sí están relacionados con la minería ilegal. Y cierro, ¿no? Este proceso de consolidación tiene un objetivo, que es un objetivo criminal, pero no es un objetivo económico, es un objetivo político. Así como pasa en Colombia, como pasa en México, el crimen dice: el poder político soy yo. Y su primer mensaje, una bomba de deflagración, no destructiva, porque ellos también regulan su disuasión. Dicen: ok, la fiscalía en principio no se mete conmigo, pero después la van a controlar o ya la van a dominar. ¿No? Este proceso de instalación y consolidación va a encontrar su punto final en las elecciones, cuando el proceso electoral sea reflejo del poder del crimen organizado que tiene un fusil sobre los mineros informales ante ausencia del Estado y va a alcanzar objetivos políticos. Eso es lo que estamos a ese viendo. punto quería llegar, Juan Carlos. Sí. Bueno, el jefe de la OMPE pues, ha indicado que las elecciones del 2026 podrían ser unas elecciones bastante violentas, ¿no? Debido a la presión que puedan tener
algunos candidatos por parte de grupos, ¿no? Ilegales de la minería, del narcotráfico, de la tala ilegal de árboles. ¿Cómo ves el panorama preelectoral para el 2026? Y teniendo en cuenta que este Congreso ya tiene algunos representantes ligados a la minería ilegal, y lo estamos viendo ahora con la Comisión de Energía y Minas del Congreso, con el tema de la ley MAPE, que no sabemos cuál va a ser el futuro, que habría la posibilidad de que ya tengamos de repente algún dirigente ilegal metido en el Congreso para las próximas elecciones. El problema es mucho más complejo. O sea, del planteamiento, porque estamos ahorita, yo te respondería sobre una visión convencional de lo que es el poder de la minería ilegal como políticos, ¿no? Y eso es lo que manejamos hasta el año pasado. Entonces, la situación ha cambiado. ¿En qué ha cambiado? Sí, el proceso electoral va a ser un caos sobre áreas. A ver, las áreas críticas de la minería peruana, retrocedo para ordenarme, en las campañas, en las zonas de producción minera, donde están las mineras más grandes, y aquí voy a ser categórico, absolutamente todas las autoridades políticas, gobiernos locales y regionales son de izquierda. Y todas ganan con un discurso antiminero. Como era una lógica local, casi parroquiana, al final venía la empresa y con el impacto del capital, la gente se acomodaba, había conflictos por aquí y por allá, y el empresariado minero decía, ok, es parte del gasto y lo soporto. Y así estructuraba su visión de seguridad. ¿Correcto? Eso era lo clásico. Compañía de seguridad externo, interno, safety, security, porque el impacto del capital era mayor que la realidad sociopolítica. ¿Sí? Eso ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque esas autoridades políticas que en los últimos 30 años han votado por la izquierda, hoy están sujetas por la economía ilegal, que está sujeta al crimen. Entonces, lo que antes todos los alcaldes, todos, de las principales concesiones mineras, operaciones mineras, son de izquierda, ¿no? Pero una izquierda propia de la ideología local, pero dominadas con la minería ilegal. Ahora esa realidad ha cambiado porque el crimen está dominando a la política, está tomando el poder. Entonces, si antes la empresa minera tenía que negociar, abre su área de responsabilidad social para negociar con la comunidad, y se puede negociar con la comunidad, ustedes saben, de una u otra manera. Pregunta, ¿se puede negociar con criminales? No. No hay forma. No hay forma. Entonces, el gran cambio en el proceso electoral es que va a ser sangriento no por la minería ilegal, sino por el control que está tomando el crimen sobre la minería ilegal. Como el Estado ha abdicado, entonces el crimen la ha cooptado. Eso cambia toda la estructura del posicionamiento de las operaciones mineras grandes en el Perú. Ahora, tenemos 59 alcaldes en el Perú que tienen un reinfo, proceso Sí, de, ¿no? exacto. Entre ellos, Madre de Dios. Sí. Entonces, eso también le agrega pólvora a la sopa, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque lo que antes eran relaciones comunitarias, y tú negociabas, ahora, y negociabas ideológicamente, hoy, en este momento, negocias políticamente. Y tienes gente en el Congreso, tienes alcaldes, ¿correcto? Pero en ese negocio político ha entrado la variable política del crimen transnacional, al modo mexicano, al modo colombiano. Entonces, ya no van a ser 59 alcaldes, sino van a ser 59, 100 alcaldes, pero ya no por sus intereses políticos, intereses económicos por la minería, porque es un tema de mercado. Ahora van a ser sujetos al ritmo de la violencia del crimen. Y eso te cambia absolutamente todo el panorama. Nos quedan 2 minutos. Lo que quería aterrizar, hecha la problemática, es los caminos a seguir. Presencia del Estado, hablábamos de cuadrillas, hablábamos de cantidad de gente que tiene que estar, no desde los escritorios desde Lima. Compra del oro por parte del Estado, pero chequeando a quién le compra, qué procesos hay. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le agregarías a esto? El eje, el centro de gravedad. A ver. Estamos hablando ya de la solución. Vamos a hablar de la solución, ¿correcto? La solución tiene que reconocer la gravedad del problema
y interactuar. A ver, es un problema de seguridad nacional, en principio. La cantidad de inversión, aspectos legales que se requieren, están fuera del alcance de las empresas. Entonces, las empresas tienen que articularse con el Estado en una lógica de seguridad nacional, no en una lógica de conflicto social local focalizado. Es un tema del gremio. Por ahí va la solución, ¿correcto? Es una lógica de seguridad nacional. En esa lógica, el centro de gravedad, el punto clave, es el refinamiento del oro. Porque el oro no es un producto ilegal, lo que sí es el narcotráfico. Entonces, no puedes hacer de un producto que no es ilegal en su naturaleza, como el oro, básicamente el oro es la fuente de toda la riqueza, no la puedes hacer ilegal. Entonces, tienes que crear el mecanismo. Todo esto está estudiado, ¿ah? El centro de gravedad es el refinamiento. Y el control sobre el refinamiento y el sello que le pones. Si yo soy minero, informal ilegal, y voy a interactuar con el Estado, ¿no?, para tener oro legal a un precio de mercado competitivo, en una estructura de mercado, yo dejo de lado la parte ilegal, automáticamente, pero eso no existe. Como toda la estructura de poder político y seguridad está resquebrajada, requiere un periodo de transición. Entonces, el concepto, sí, el oro genera riqueza y esa riqueza debe ser formal y debe estar acompañada con una estrategia de alcance de seguridad nacional, y eso es lo que debe entender, promover el sector minero. Hemos tenido que llegar a este punto. Todavía estamos a tiempo, porque los criminales instalados están en proceso de consolidación. Si los criminales se consolidan después del proceso electoral, se acabó. De acuerdo. Clarísimo. Muy bien, Juan Carlos, gracias por estar en Rumbo Minero. Esperamos tenerte por acá en las próximas semanas para hablar un poco más de lo que se viene con lo que es la campaña política. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Bien, fue Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y analista político, asesor además en temas de inteligencia para el sector minero. Hemos hablado de todo el tema de seguridad ciudadana, minería ilegal y en la libertad. Y en general, en toda la estrategia de la minería ilegal y cómo combatirla, como hemos estado conversando hace unos minutos. Vamos ahora a una pausa comercial, regresamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. Bien, entrando al bloque American Mining, ya nos encontramos en nuestros estudios con José González, especialista en diversos temas de minería, pero también el editor internacional de la revista Rumbo Minero. Quiero dándole la bienvenida a José, ¿cómo estás? Quería un poco lo que todos están hablando, ¿no? Que Trump viene decidido, el primer y segundo día ya está firmando cosas, toda esta semana ha sido de mucha preocupación, algunos muy entusiasmados, otros muy deprimidos, pero el tema es, como siempre, no creemos que Estados Unidos en general esté mirando tanto Perú, ¿no? Porque es un país que todavía no está en vías de desarrollo. Pero sí hay una importancia logística de Perú, siendo un hub. Y lo otro, hay una lucha entre China y Estados Unidos, y Perú acaba de inaugurar un puerto muy importante, ¿no? Esto, adicional al tema del cobre, del oro, de la necesidad. Tú, que has seguido a Trump, ¿cómo crees que podría, cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra que podría tener Perú con este presidente Donald Trump? A diferencia de su primera administración, Jorge, en que hubo una suerte de intento y error por los primeros meses, acaso los 2 primeros años, con logros legislativos limitados a la reforma fiscal, este es un presidente Trump que viene muy decidido y con una agenda muy afiatada. Y lo deja muy claro en su discurso inaugural, y las órdenes ejecutivas y proclamaciones que firma esa misma noche
en el Coliseo en Washington delante de sus seguidores y en una conferencia impromptu en la Casa Global, en la oficina global en la Casa Blanca. ¿Qué derivamos y qué nos puede afectar? El presidente Trump dice que esta es una era dorada para los Estados Unidos y que se va a impugnar la lógica del sentido común. La pregunta que se hacen los analistas norteamericanos, ¿el sentido común de quién? Y la pregunta es, en términos económicos, más allá de los sociales, los culturales, esta cosa que el Estado federal solo va a reconocer dos géneros, ¿qué es lo que nos puede afectar? Solo menciona a dos países específicamente en su discurso, a uno en realidad, porque habla de México implícitamente, pero habla directamente de Panamá y el interés de recuperar el canal. Y no menciona, las bolsas de valores han subido en los días posteriores a la inauguración del presidente Trump, porque no menciona el tema de las tarifas, que es lo que podía afectarnos a los países emergentes en general, al Perú en particular. Se ha hablado de que el puerto de Chancay, por ser propiedad china, podría estar sujeto a estas Por ser propiedad china, podría estar sujeto, que es distinto a que sea peruano, ¿no? Exactamente, por la cuestión china. Pero el presidente no habla en el discurso de las tarifas, pero sí habla de las mismas en esta conferencia impromptu la misma noche de su juramentación en la oficina oval. Y dice, estoy pensando, no ha decidido aumentar las tarifas a México y Canadá el 1 de febrero. Dice luego, porque ya el presidente ha dado en 48 horas una conferencia formal, 2 informales, ha declarado a la prensa, volvemos a la dinámica Trump, que está considerando también poner tarifas a China el 1 de febrero. No se ha comprometido y aparentemente hay una discusión dentro de sus asesores y lo que piensa lo suelta. Correcto. Lo que hace digamos, un desorden con respecto a lo que uno puede pensar que va a hacer. Ahora, una cosa es lo que en este caso por la personalidad de él lo suelta, y otra cosa es cuando se sientan a la mesa a sacar los números y a decir, oye, correcto, tenemos que ir por este camino porque si no, si queremos el sueño americano y empezar otra vez a ser un país muy, muy grande y potente, tenemos que volvernos millonarios de nuevo, ¿no? Ya ha manifestado que se quiere reunir con el presidente Xi de China en los primeros 100 días de su nueva administración, y Xi le ha respondido de una manera amigable. Se está tratando de distender la tensión. Y muchas de las cosas que ha firmado, estas proclamaciones y órdenes ejecutivas, van a tener problemas legales. Es decir, ya estas órdenes ejecutivas para intervenir, congelar, impedir ciertas políticas en la administración federal, que es lo único que él controla, ¿eh? O sea, los empleados del gobierno federal, ya hay recursos judiciales en contra de esas medidas. Ya hay recursos judiciales en contra de las modificaciones a las leyes migratorias, que a su vez tienen limitaciones, ¿sí? Ahora, otra cosa, ¿el canal de Panamá realmente está administrado por China? No, el canal de Panamá está administrado por la autoridad independiente del canal. Recordemos que el presidente Trump se toma libertades con la verdad. Sí. Lo que ha hecho China es construir infraestructura portuaria en las esclusas del Pacífico y las del Atlántico. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no ha invertido en infraestructura por los Estados Unidos en décadas. Por eso el puerto de Chancay, ese puerto primero se presentó a los Estados Unidos y no les interesó financiar. El síndico que se crea de bancos chinos para financiarlo es porque a China le interesaba, y de nuevo, como le hemos mencionado, en la última etapa de la política de la franja, de la nueva ruta de la seda, que ha entrado una nueva evolución. Ahora, ¿en qué sí nos va a afectar las decisiones de Trump y decisiones que se ha podido tomar porque son su prerrogativa? Si te acuerdas, antes de fin de año hablamos de que lo que consideraban los analistas era que Estados Unidos no se iba a salir de los acuerdos de París. Pues se salió de los acuerdos de París. Se salió de la Organización Mundial de la Salud. Eliminó los incentivos a los automóviles, a los vehículos eléctricos. Ha declarado que no se van a construir las torres eólicas en terrenos federales. Ha suspendido los desembolsos de las leyes. Podría haber un cambio mundial por esos temas, ¿eh? Si es que se consolidan. Pero que acaban de contestar 25 estados de la Unión a los acuerdos de París, que independientemente de lo que decide el presidente Trump federalmente, esos estados siguen en los acuerdos. Recordemos, los Estados Unidos es una república ¿Estados federal. Unidos necesita de la minería peruana? Sin duda. Recordemos que hay una discusión dentro de los Estados Unidos. El cobre es un mineral crítico. Y esa decisión... Hemos firmado, en el APEC se ha firmado una alianza entre Estados Unidos y Perú para los minerales críticos. El Instituto Geológico, el Survey Geológico norteamericano,
se resiste a reconocer el cobre como crítico porque entramos en nuevas dinámicas. Y lo habíamos mencionado, deberían haber volatilidades en las cotizaciones este año, cosa que vamos a seguir un poco más de cerca este año en la revista y en la cobertura que hacemos del tema, por estas políticas de Trump. Sin embargo, las dinámicas van a mantenerse. Es decir, porque el presidente Trump, en términos federales, genere ruidos en cuanto a los minerales críticos, no significa que la transición energética se vaya a detener. Y todo va a seguir dependiendo además de las dinámicas de crecimiento en China, en donde sí hay una evolución muy agresiva en términos de transición energética y hay una cierta recuperación en el crecimiento. La economía norteamericana crece. Recordemos que hay una elección de medio término en 2 años en Estados Unidos. Si el presidente Trump no logra resultados efectivos, este ruido que estamos viendo, estos cambios repentinos podrían irse modificando. De acuerdo. Muchas gracias a José González por estar, como siempre, con nosotros, el editor internacional de la revista Rumbo Minero. Justamente hablando de la revista Rumbo Minero, si usted es proveedor o quiere ser proveedor, tome un paquete anual de la revista Rumbo Minero. Entre a www.rumbominero.com, puede ver toda la revista también virtual de manera gratuita, con todos estos grandes informes y toda esta información tan interesante. Miguel. Es hora de dar paso al bloque de activos mineros ANSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en Loroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Bien, ya se encuentra con nosotros Alberto Farfán, especialista en conflictos sociales. Vamos a hablar un poco de cambios en la Dirección General de Formalización Minera. Bienvenido. Cuéntanos un poco, Alberto, Máximo Rodolfo Gallo Quintana regresa a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, MINEM. El funcionario es reconocido por su vasta experiencia, como sabemos, en los temas sociales, ¿no? La resolución de conflictos y fortalecimiento institucional asume este desafío con el objetivo de avanzar en la inclusión de mineros informales al marco legal. Hemos hablado varias veces de cómo legalizar a los que quieren legalizarse, ¿no? ¿Cómo ves esta nueva manera, digamos, de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas? A mí parece, por los pergaminos de la persona, tuviera los requisitos necesarios para cumplir una función. El problema es que la función no está en Lima, está en campo. La presencia del Estado, lo que falta es en el lugar de la producción. Entonces, si bien se lidera, hay que estar la presencia es permanente en la zona. El gran problema de esto simplemente ha sido la falta de manos técnicas que pueda estar al lado de los proyectos y de la minería informal. Formalizar es trabajar con miles de personas al día. ¿Qué hace con 2 o 3 personas en un lugar como Puno, como Trujillo, como Patás, donde no puedes lograr ni coberturar
un día de campo. Eso logísticamente es imposible. Entonces, esto es un buen paso, pero la implementación en campo es lo vital. Acá si no... ¿Y por qué? Y es una buena idea porque en verdad alrededor de la minería ilegal hay muchísimas soluciones, por lo menos propuestas, ¿no? Sí. Pero ¿por qué el gobierno no compra el oro y al comprar el oro empieza a retroceder y empieza a ver de dónde sale el oro y empezar a decirles, bueno, formalízate y no impactes el medio ambiente, vamos a organizarte, en vez de que el oro se vaya ilegalmente a Bolivia? Eso también le conviene a los pequeños mineros que les pagan poco, ¿no? Y con castigo, efectivamente. Esta idea que felizmente compartimos, porque esta es una idea, me imagino que lo puedes estar pensando, todo el mundo lo piensa, yo la pondría en contexto. ¿Por qué el Banco de la Nación no hace esa función? ¿Por qué no se establece, no compra, no formaliza la compra? Porque no es cuestión de entregar un mineral en la sombra, ¿no? Tienes un DNI, ahí arranca la formalización. Porque los proyectos que me imagino vamos a conversar ahora respecto a la ley MAP y todo lo demás, siempre hay un espacio para lo oscuro, donde tú tienes que identificarse para entregar. Ahí está la brecha del peligro. Pero si tú entregas, si tú compras, tienes una balanza, trabajas técnicamente, ya estás entrando al campo. Pero el Banco de la Nación no podría comprar, podría comprar oro ilegal. Obvio. O sea, el Banco de la Nación no tiene el equipo, claro. Perdón, no tiene el equipo para poder hacer un mapeo de dónde vienen y todo esto. Al Banco de la Nación le tienen que dar el go cuando estén legalizados y decirle cómprale y véndelo. Claro. ¿No? El filtro lo hace otro, que me imagino es una entidad que puedes trabajar mano a mano con el minero, ¿no? De hecho, ese filtro, pero al final creo que vale la pena. Si le descuentan 20 puntos, si tú le descuentas 4 o 5... La gran oportunidad está en que el oro no es coca. Por supuesto. Tú no, sea como fuere, no puedes legalizar, pues, ¿no? O sea, la coca. Entonces, por más que el precio hoy día puede ser cercano a los $90,000 el kilo, no necesariamente estamos hablando de un producto prohibido, sino en el origen tienes que trabajar la legalidad. O sea, la legalidad está en el campo. Así es. Es un poco eso, ¿no? Ahora, Alberto, bueno, ya con un reinfo fallido, ¿no? Actualmente la Comisión de Energía y Minas del Congreso está trabajando pues, en el marco normativo de la ley MAPE, pero están saltando algunos puntos, ¿no? En la cual, bueno, la Sociedad Nacional de Minería de Petróleo y Energía decidió retirarse de esta mesa de trabajo y me indican pues, que los grupos informales han tomado prácticamente esta comisión tratando de hacer pues, un MAPE de acuerdo a sus intereses. Bueno, sabemos también que este Congreso ya está demasiado polarizado y politizado, ¿no? De acuerdo a los intereses, ¿no? A la minería informal ilegal en algunos casos. ¿Tú crees que esta legislatura, este Congreso, ya no debería haber ese tema de la MAPE, sino el próximo Congreso que ingrese en el 2026? Yo creo que todavía tiene mucho techo, ¿eh? Todo el 25 y parte del 26 corresponde a esta representación congresal actual. Yo no creo que los 130 congresistas tengamos una tendencia mayoritaria a ir a lo informal, a lo ilegal. Yo creo que esto es parte de un grupo que tiene siempre una formación política que va lidiando con estas cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de 30, 40 personas dentro de ese Congreso, que tiene mucha capacidad mediática, mucha relación social, pero yo creo que la mayoría tienen que imponer la formalidad. En otros casos ha funcionado, ¿por qué no en oro? O sea, los procesos pueden ser muy lentos, pero yo creo que tenemos que ir al camino de la formalidad, porque el país no puede avanzar, no puede ser una isla, ¿no? No puede ser el Perú elegido por otros países para utilizarlo de corredor de lo informal. O sea, hoy día está pasando eso, está pasando oro informal, llega acá y acá se va un avión, como siempre le he dicho en este programa, ¿no? Hay un trecho de formalidad que peligrosamente se está haciendo costumbre. Entonces, tenemos que ir cortando de raíz las cosas. Y eso consiste de todos los entes, ¿no? Incluyendo el Congreso y el gobierno, el Ejecutivo. Yo no me voy a cansar de invocar que esto es un proceso. Ya funcionó en otros países, ya ha funcionado muy bien. Siempre pongo el ejemplo de Chile porque lo tenemos a la mano y también formalizó de esta manera. También ordenó a sus grandes empresas
en su momento a Codelco, en esa empresa, para comprar mineral, desarrollar y formalizar. Y después lo soltó, pero primero los organizas. No es un invento. Estas leyes no son inventos, son procesos de formalización que se pueden atrasar, efectivamente, que pueden estar hoy día influenciados por la parte oscura, pero saque la cabeza, al final el resultado es uno solo, ¿no? Mayor tributación, mayor educación, servicios de salud, la ventaja de formalizar. Ya hay ejemplos de formalización en oro que hoy día exporta directamente a refinerías adecuadas en el mundo, que son pocas, serán 10 grandes refinerías de oro, que son las que están pagando correctamente, te descuentan lo correcto, no te descuentan lo grande porque no es lo oscuro. Tienes que entrar a un mercado que el valor esté representado por lo que paga el precio comercial. O sea, no es algo... Cuando yo escucho que castigan el 20 puntos, quiere decir que hay un trecho para la informalidad, ¿no? Entonces, en el comercio de oro tienes señales que tienen que alertar a que estos procesos cambien, ¿no? Ahora, vienen las épocas electorales, ¿no? Yo creo que pasando el verano ya comienzan... Hay muchos candidatos, pero ninguno se ofrece porque parece que ya han aprendido que lo ideal es 6 meses antes y no un año antes, ¿no? Pero en estas épocas electorales que vienen, en campaña ya, propiamente dicho, siempre hay algo en común que es le pegan a la minería de una u otra manera, ¿no? ¿Cómo ves, primero, estos 40 partidos y segundo, la implicancia de esta campaña con respecto a lo que van a prometer los candidatos sobre el tema minero? ¿Cómo ves la cosa? Lamentablemente ahí el captador el vendedor de sueños, el que capta el voto, busca el bolsón donde se desarrolla la propuesta, ¿no? Ahí hay una variable tentadora por optar por gente donde supuestamente tú consigues el voto, ¿no? Entonces, estos bolsones en todo el Perú propician que podríamos entrar en el lado ilegal de la no formalidad y prolongar con una promesa política que esto pase en 100 años y todo siga igual, ¿no? Es muy tentador el hecho de captar a gente que tiene la liquidez para tener un bolsón de gente que sean tu apoyo político para después perdonar la vida, estirar los plazos. Yo no podía atreverme, de los pocos partidos formales, de los 30 y tantos que están en carrera, lamentablemente propiciados por la ley electoral, que ha hecho que la dispersión de los partidos nos convierta elegir entre dos que están al 12-13% de preferencia porque está dispersado. Todo el ente electoral está diseñado para generar este tipo de caos. Ya le hicieron daño los que piensan de una manera distinta a la nuestra, que no son demócratas, al sistema. Y en estas reglas, con esta regla de juego, esta tentación de desarrollar lo ilegal o ser financiado por lo ilegal es muy grande. Pero esa financiación de la ilegalidad es bien complicada porque el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE tendrían que fiscalizar en su momento de dónde viene esa plata. Ahora, si no la declaran y está en el aire, pagan los mítines y pagan las cosas, y mientras que los legales sí declaran, sí, es complicado. Sí, porque por un lado se formaliza el aporte de la empresa privada, pero por otro lado eso abre el camino al oscuro también. O sea, tienes un doble mensaje. No, cuando todo castigas a la empresa privada por haber... Sí, ¿no? Entonces, efectivamente. Y ahora... estamos en las manos de que podría ser una campaña sui generis con mucho dinero ilegal, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso es lo que se tiene. Eso no va a cambiar. Creo que ya estamos a puertas de lo que va a pasar ahora en mitad de año, porque mitad de año calienta el escenario político. Ya estás hablando... Es un año electoral, preelectoral, pero yo creo que de acuerdo a las circunstancias, cómo va nuestro país, en julio se comienzan a romper los lazos y cada uno se lanza por su lado, ¿no? Tú vas a ver eso ahorita. Por eso que lo que vaya a suceder con legislación interna va a ser en este año, va a ser en 25, no va a esperar el 26. O sea, lo que dices es que es importante la legislación antes de que comience la campaña. Claro, antes de julio. La comisión permanente tiene vida hasta fines de marzo. Esto se puede aprovechar. La coyuntura te lleva a a correr paso. No esperar finales de marzo que viene el pleno formal y el Congreso vuelve a lo suyo. Yo no esperaría. Deberíamos corregir, ir trabajando desde ahora, ¿no? No puedes esperar que arranque abril con el año normal de Congreso, ¿no?
De acuerdo. Muchísimas gracias a Alberto Farfán, especialista en conflictos sociales, por estar en Rumbo Minero. Gracias a ustedes. Bien, ya sabe, la comisión permanente, ahí hay tela que cortar con respecto a lo que se viene con la campaña y lo que tiene que ver con la minería ilegal, minería legal. Es importante de una vez definir cosas y por otro lado, pues es una vergüenza que la sociedad se tenga que retirar porque en ese comité se esté haciendo pues un Frankenstein de MAPE, ¿no? Realmente yo creo que los políticos tienen que sentarse y hacer las cosas bien por más presión que pueda haber de la minería ilegal, ¿no? Todos los actores deben estar. El hecho de que se retire la sociedad no es ningún buen indicativo de que esa ley va a salir bien. Deben estar todos tienen voz. Pero el hecho de que se retire significa de que las cosas están totalmente desbordadas y definitivamente una comisión se hace para que esa ley estén de acuerdo todos los peruanos. El tema en el Perú es consensuar y eso es bien importante. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los 6.000 millones de dólares, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. Bien, llegando al final del programa, Miguel, creo que es preocupante, ¿no? Las salidas están, nos dice Liendo, Juan Carlos Liendo nos dice, no hay que dejar que se consolide, ¿no? La delincuencia en el sector minero. Están ahora ya en una etapa de consolidación. No hay que dejar que se consolide. Eso es que hay que trabajar ya. Hay que hacer un llamado a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Realmente, de parte del gobierno se tienen que hacer más cosas y mucho más frontales. En este gobierno ha crecido, mira los 14.000 o más de 10.000 por lo menos millones de dólares que ha hecho la minería ilegal en el 2024, y esto es una alarma grande. O sea, podríamos, como comentabas, podríamos tener dentro del Senado, dentro del Congreso, abiertamente a mineros ilegales tratando ya de hacer leyes y no poder movernos más, ¿no? Los ciudadanos debemos estar conscientes de lo que es la minería ilegal, ¿no? Ya hemos vivido esta semana un atentado en una ciudad muy concurrida como es Trujillo, si bien antes veíamos esto como hechos aislados, en Patás, en zonas alejadas. Ya es terrorismo. Exactamente, Jorge. Y preocupa que la inacción del gobierno no haya presentado de todos estos meses ningún plan estratégico para una lucha frontal. Se habla pues de que hay unas quemas de maquinaria, etcétera, pero no hay una lucha frontal contra la minería ilegal y esto puede seguir avanzando y puede ser muy, muy, muy peligroso de cara a las elecciones del 2026. Así es. Y Alberto Farfán nos hablaba del trabajo de campo, que tiene que ver con lo mismo. O sea, el trabajo de campo es que el gobierno esté presente haciendo un trabajo de concientizar y de ayudar a los que sí se quieren legalizar, pero con propuestas que sean pues decentes, ¿no? Para que la gente se quiera legalizar lo que se quiere legalizar. Perdón. Entonces, creemos que hay que poner las barbas en remojo en el sector minero. Se viene una época bastante complicada políticamente con respecto a de dónde vienen los recursos. Vamos a ver si el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, realmente van a fiscalizar de dónde vienen los recursos de los 40 partidos que van a postular a la presidencia y a los Senado y Congreso. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero esperamos que el gobierno esté atento, el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y que realmente se sancione a tiempo, porque no sirve de nada sancionar a alguien cuando ya es presidente de la República. Eso no sirve, tiene que ser en el momento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos batallando desde Rumbo Minero y a continuación no se despeguen de nosotros, que viene en unos minutos Perú Custodia. Muchas gracias.